What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que, hey, no solamente van a ser prácticas, no, sino van a ser aplicables a tu día a día. El día de hoy estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 al capítulo 13. Si no has tenido la oportunidad de leerlo, no pasa nada. Simplemente ponle pausa al video, lee y luego regresa. ¿Por qué, Josh? Porque en realidad no nos vamos verso por verso. Lo único que hacemos es damos un resumen muy general, hablamos de contexto, de referencias que nos ayudan a entender a cómo poder aplicarlo de manera práctica a nuestro día a día. Recuerda, quiero que veas estos videos como unas muletas en donde tú te puedes apoyar de tu lectura bíblica y no dependas o no sea el único lugar en donde consumes la Biblia. Recuerda, el propósito es leer el libro, no ver los videos. Vamos a darle con todo. Esto es Segunda de Samuel, capítulo 11 al 13. Y quiero hablar contigo desde esta perspectiva. Cuando el corazón se quiebra en la cima. ¿Sabes? David creía lo correcto. David en su corazón conocía lo correcto. Amaba a Dios, cantaba con sinceridad, pero el poder que no se rinde, tarde que temprano, corrompe nuestro corazón. ¿Sabes? Lo que vemos en estos capítulos es uno de los momentos más oscuros en toda la vida del rey David. Un rey que en lugar de liderar, manipula. En lugar de proteger, abusa. En lugar de vivir en integridad, cubre un engaño. Y lo más fuerte de todo esto es que no empieza con un gran pecado, empieza con una pequeña decisión: quedarse en su casa cuando debía de haber estado en batalla. ¿Por qué? Porque muchas veces el ocio abre la puerta a la corrupción, abre la puerta a la distracción. El ocio abre la puerta al descuido, al descuidarte. Y esto es en realidad lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero darte un resumen muy breve de lo que está sucediendo en estos capítulos para así poder hablar del contexto que tengo preparado para ti, porque, hey, es bastantito. Ok, número 1, aquí está el recorrido del espiral trágico de la vida de David. Porque a partir de aquí vemos decisión tras decisión tras decisión que no lo va a llevar a lo correcto, sino lo va a llevar poco a poco a su perdición y destrucción. David se va a quedar en Jerusalén mientras su ejército pelea. Va a abusar de su poder con Betsabé y luego trama la muerte de Urías para ocultar el pecado de David, en realidad, para ocultar su pecado. ¿Por qué? Porque la mujer queda embarazada y prácticamente dice: tenemos que acabar con tu esposo. ¿Por qué? Porque si no yo voy a quedar como un payaso. No solo eso, va a venir el profeta Natán a confrontar a David con una parábola que desnuda el corazón de David y que prácticamente lo hace reaccionar y devolver y regresar a lo correcto. David se va a arrepentir, pero las consecuencias no van a desaparecer por simplemente arrepentirse. Ahora, la tragedia se va a no apagar, se va a multiplicar en su propia casa. Amón viola a su hermana Tamar y Absalón va a asesinar a Amón, su hermano, en venganza de la muerte de su hermana. En resumen, lo que David siembra en secreto se desata en público. El pecado privado, familia, siempre tiene consecuencias públicas, y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero hablar de ciertas claves de contexto y de ciertos detalles nerdy, pero que tienen jugo, que nos va a hacer ver esta historia con unos ojos nuevos, con una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar. Número 1, el terreno preparado. ¿Okay? El capítulo 10 ya nos muestra a David eligiendo comodidad sobre responsabilidad. Esa inercia lo deja vulnerable en el capítulo 11. Esa decisión
ese pensamiento de decir, hey, ya tenemos la batalla ganada, ya vamos en victoria, ya vamos ganando, todo pinta bien, todo pinta a que nosotros vamos a salir victoriosos, pues ¿qué más da? ¿Para qué me necesita mi ejército cuando ya les he entregado victoria tras victoria tras victoria? Y especialmente cuando estamos a punto de ganar esta batalla. Así que el capítulo 11 va a abrir con estas famosísimas palabras que todos conocemos. En la primavera, en la época donde los reyes salen a la guerra, David decide quedarse en el palacio. Como sabes, esto recuerda, no es como el nuevo mundo. En el antiguo mundo había temporada para las guerras y todos respetaban esas temporadas. No se peleaba en el otoño ni en el invierno. Empezabas a pelear desde la primavera hasta el verano. Eso era lo cotidiano. Eso era la regla de ese tiempo. Entonces, hoy en día es un poco ilógico el pensar que hay un tiempo específico para la guerra, especialmente cuando tenemos la guerra de Ucrania contra Rusia, que no ha parado por más de 2-3 años. Entonces es un poco difícil de entender, pero quiero que veas este contraste. En este tiempo, cuando los reyes salían a la guerra, David tomó una decisión de comodidad, David toma una decisión de ocio y lo que lo va a llevar a su caída. Entonces es el terreno perfecto para un caos. Ahora, algo que quiero que te percates conmigo, en todo el capítulo 11 y el principio del capítulo 12 va a haber cierta palabra repetida. Y se me es muy interesante porque esta palabra nos va a hablar demasiado sobre en dónde estaba la postura y el corazón de David en ese momento. La palabra que se va a utilizar bastante o el verbo va a ser enviar o mandar. Una y otra vez vamos a leer que David envió a preguntar, envió a traer, envió cartas de muerte. El que antes era un siervo ahora está actuando como un controlador. El lenguaje mismo del escritor expone el problema. Su liderazgo cambió de servicio a mandato y manipulación. Josh, ¿por qué eso es importante? Lee conmigo el cómo el corazón de David comienza a cambiar. Antes era un corazón de servidumbre, antes era un corazón de servicio. Antes David no era el que enviaba, era el que iba, era el que protegía, era el que actuaba con carácter, era el que actuaba con integridad. Y ahora en el capítulo 11 vemos que está sentado, enviando, mandando, ve tú, ve para acá, tráeme esto, tráeme el otro. Y cuando eso sucede, es lo que me llama la atención. El énfasis en la palabra mandó o enviar. En todo el capítulo vamos a ver repetido, David envió, David mandó. Esto refleja, número uno, el cómo David está hambriento por poder. Número 2, refleja el cómo David comienza a perder su corazón de servidumbre. Número 3, refleja la arrogancia. En vez de ir, mejor mandó, se le antojó, tráiganme, mandó instrucciones. Capítulo 1. Capítulo 11, verso 1, mandó a Joab. Capítulo 3, capítulo 11, verso 3, porque David mandó. Capítulo 11, verso 4, David ordenó que le llevaran a su presencia. Capítulo 11, verso 6, David envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías. Verso 12, te enviaré de regreso, respondió David. Verso 14, David escribió una carta a Joab y se la envió. Verso 18, entonces Joab envió a David. Verso 22, el mensajero partió y al llegar con David todo lo que Joab le había mandado a decir.
capítulo 12, verso 1. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Hay un gran énfasis en este verbo y quiero que lo veas porque es muy importante. Ahorita tocamos nuevamente ese tema. Número 3. La justicia de Dios es un espejo para nosotros poder ver nuestros errores. David hizo caer la espada sobre Urías y Natán le anuncia las siguientes palabras: la espada nunca se apartará de tu casa. En realidad es un juicio poético. Lo que está diciendo, lo que le sembró es lo que vas a cosechar, tal rey. Lo que tú siembras es lo que vas a cosechar, querido rey. La espada nunca se apartará de tu casa. Es un juicio poético. ¿Por qué? Porque lo que sucedió con David fue que mandó a matar a Urías y lo que él sembró es lo que él va a cosechar en su propia familia. ¿Sabes? Me fascina el cómo la historia se comienza a desenvolver y me fascina muchas de las veces cómo reaccionamos a este tipo de historias por ser historias bíblicas y abordamos la historia con un poco de ignorancia porque muchas veces he escuchado que, ay, ¿y cómo sabes que Betsabé, no se le ofreció, no le echó los perros al rey David? Todas les quieren echar los perros a un hombre de Dios. Sí, el enemigo busca a quién devorar y a quién atacar. Claro, hay algunas corrientes por ahí. Entiendo que tal vez esa sea la idea que tú tienes en tu mente, pero no es lo que dice el texto. Y entiendo que es fácil pensar que una mujer quiere escalar la escalera del éxito, del poder y de la influencia. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues te vas y te lo ofreces al más poderoso. Pero este no es el caso. Porque de hecho el verso nos habla de la entrega, de la inocencia y de la obediencia de Betsabé. Josh, ¿cómo te atreves si se acostó con David? La mujer permite hasta dónde quiere llegar el hombre. La mujer le da permiso hasta dónde llegar al hombre. Ok, creo eso. Pero no lo podemos ver como en el nuevo mundo. Estamos en el antiguo mundo. David es un rey. Y si desobedeces al rey, te da cuello, sin ninguna pregunta, sin ningún pero, sin nadie en que lo detenga. En realidad debemos de considerar este acto como una violación, no solo física, de poder, una manipulación de poder, una actuación de autoritarismo. Esto es lo que está sucediendo. ¿Y cómo te atreves a decir que Betsabé era inocente? Lee conmigo el texto. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse. Tengo muchas notas, perdón. Deja, me acomodo aquí. Una tarde, verso 2, capítulo 11, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, pero por lo que David mandó a que averiguaran quién era esa mujer. Le informaron, hey, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, el haitita, un hombre extranjero. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Ok, la pregunta es, se estaba bañando. ¿Por qué se estaba bañando? Más adelante en el verso nos va a dar
la explicación de la obediencia de Betsabé. Entonces David envió este mensaje, verso 4, perdón. Entonces David ordenó que se la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. ¿Por qué? Porque hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. ¿Por qué se estaba bañando? Porque se estaba purificando de su menstruación. Estaba en sus días. Estaba en su periodo, por si no me doy a entender. ¿Y por qué es importante destacar esta cosa tan pequeña del verso? Porque Betsabé estaba siguiendo la ley que nos manda y nos dicta la ley de Moisés, la ley de Levítico, la ley que se suponía que todos deben de seguir, que es lavarse y purificarse antes de tocar o antes de acostarse nuevamente. David manipuló y se aprovechó de la inocencia y obediencia de esta mujer. Ella estaba cumpliendo la ley de purificación. El texto nunca insinúa provocación. Todo apunta a un abuso de poder de parte de David. Josh, pero ¿por qué estaba en la azotea? Porque bañarse en la azotea en el antiguo mundo era común. Betsabé no se está exhibiendo, simplemente está obedeciendo la ley de la pureza. Esto resalta que el pecado está en David y no en... De hecho, el texto dice, y el Señor no estaba de acuerdo con lo que David hizo, no con lo que Betsabé hizo. Así que esta suposición de agregarle y otorgarle el pecado de la lujuria a Betsabé no cabe. Y se me es tan loco porque incluso en el Nuevo Mundo lo practicamos. Se estaba bañando en la azotea. ¿Cómo calientas el agua cuando no hay un sistema de boiler? Agarras la cubeta, la dejas en el sol hasta mediodía, porque es donde está el sol hasta arriba, para que caliente el agua y te bañas. No solo eso, se supone que todos los hombres debieron de haber estado en la guerra, lo cual David no estaba. No solo eso, ella no fue a que el rey la mirara. Ella vivía cerca del palacio. ¿Por qué? Porque en el antiguo mundo, en una monarquía, se utilizaba que por tu rango vivías más cerca al palacio. Y si estudiamos Jerusalén, está lleno de colinas. Y entre más alto vivías, era más alto tu rango. Así que, ¿qué es lo que sucede? Obviamente el palacio debe de estar en lo más alto y sus generales, sus guardias, sus guardaespaldas, sus sirvientes vivían debajo del rey. Entonces, a David estar mirando hacia abajo en su azotea, obviamente va a ver en la otra azotea que está cerca de él a personas. ¿A poco qué es lo que sucede cuando se escucha un ruido en la calle de tu vivienda? ¿A poco no sales al balcón o a la ventana a ver el chismecito que está sucediendo afuera? Ahora, la ironía de Urías: era un extranjero, un converso, pero con más integridad que el rey de Israel. La narrativa lo exalta a él para contrastar lo bajo que David había caído. ¿Cómo te atreves a decir eso del único hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué hizo Urías cuando el rey David le dijo: hey, regresa de la guerra, ve, te regalo esto y acuéstate con tu mujer? Él fue a las puertas de la ciudad a hacer guardia y velar por sus hermanos que estaban en la guerra.
El rey David le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Te acabo de dar un regalo. ¿Por qué estás haciendo esto? Y él contesta, ¿cómo es posible que yo disfrute de mi mujer y de una hermosa cena cuando mis hermanos están peleando la guerra? Continúa la historia, dice que David lo emborracha para hacer lo que se acueste con su mujer y aún borracho tuvo más carácter, más convicción y más integridad que el propio rey de Israel. Y se fue a las puertas de la ciudad nuevamente a velar por sus hombres. Así que el rey David lo manda a matar. Es fascinante cómo sigue desenvolviéndose. Y perdón que me estoy tardando bastante en esto, pero me fascina todos estos detalles. La carta lo que va a suceder con Urías es que David lo va a mandar a que esté al frente del batallón, al frente de la guerra, para que sea más alta la probabilidad de matarlo. Y no solo eso, le va a mandar a Joab decirle que cuando lo coloquen al frente de la batalla, lo dejen y se aparten de él para que pues, prácticamente una espada lo atraviese, para que prácticamente lo maten. Esa narrativa se me es muy fascinante. ¿Por qué? Porque Joab va a hacer algo muy peculiar. En vez de hacer eso, se va a acercar a la muralla, a las puertas de la ciudad o bueno, del pueblo, de la nación con la que estaban en guerra. Y esto se sabe por contexto histórico. Mientras tú más te acerques a la muralla, a las puertas de una ciudad que tiene murallas, los soldados de arriba van a tener ventajas sobre de ti. Es común, es lógico. Entonces, eso va a suceder y Joab va a saber que David va a decir, ¿por qué atacaron la ciudad? ¿Por qué hicieron eso tan loco e ignorante? Pero como Joab sabía lo que el rey iba a decir, le dice al mensajero, pero asegúrate de decirle al rey, Urías ha muerto. La carta que le mandó a David, Urías llevaba en sus manos la orden que lo condenaba, una sombra de Cristo, cargando sobre sí mismo el instrumento de su propia muerte. Eso es lo que representa la carta que David le da a Urías para dársela a Joab. Pero Joab, cuando sucede lo hecho, lo sucedido, le va a regresar esta carta de la cual te estoy hablando y le va a decir, dile a David, al rey, que Urías ha muerto. Me fascina la hipocresía que se está viviendo, la doble moral que se está viviendo acá. Mandar a atacar una muralla era tácticamente ridículo. Joab sabe el plan, es suicida, pero lo ejecuta para encubrir la agenda de David. Luego vamos a ver que el profeta Natán va a tener una parábola para David. Al contarle la historia del hombre rico que le roba la oveja al hombre pobre, Natán logra que David se juzgue a sí mismo antes de exponerlo. Es una genialidad profética y divina. Y en el capítulo 13 es algo terrible. Porque vamos a ver lo que David no corrigió en él mismo se reproduce en su casa. Abuso, venganza y violencia. Es un ciclo familiar que se desata por falta de integridad en la raíz. Sabes, tengo bastante que podemos discutir, pero hey, hazme el favor, lee estos capítulos y trata de buscar estas verdades. Quiero darte 4 verdades. Número 1, el poder sin rendición siempre corrompe. Nadie está por encima de la rendición o de Dios, ni siquiera un rey. Número 2, las creencias correctas no reemplazan el carácter correcto. Puedes cantar con lágrimas y aún así fallar si tu corazón no está guardado ante Dios. Número 3, el pecado trae perdón, pero no elimina las consecuencias. Dios restaura, pero también disciplina. La gracia no borra las marcas de la obediencia, porque hay muchos que gritan, ¿por qué no creemos en las segundas oportunidades? ¿Que no un Dios de misericordia y gracia, Josh? Sí,
Pero la gracia no significa que Él va a borrar las marcas de tu desobediencia y va a asumir las consecuencias de tus decisiones. Hay gracia y misericordia y Dios te perdona, pero hay consecuencias de tus actos y de tus hechos. Número 4. Lo que ocultamos en privado se multiplica en público. Lo que no enfrentamos en nosotros mismos, tarde que temprano se repite en quienes nos siguen. Seamos, sí, como David, no en estos capítulos, sino que ora a Dios: oh Señor, Dios mío, examina mi corazón. Examina lo más profundo de mi corazón y dime en qué debo cambiar. Hey, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por estar viendo estos videos. Muchas gracias por estar conmigo en este caminar. Perdón si estos últimos 2 videos han estado un poquito más largos. Me emociono de más. Son mis historias favoritas. Es mi personaje favorito de la Biblia. Y tengo mucho que decir y a veces de lo tanto que tengo que decir no digo nada, ¿verdad? Pero hey, muchas gracias por estos videos. Dale like, comenta, suscríbete, préndele la campanita, comenta algo. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.